¿Listos? Vamos a verlo alternadamente. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la habitación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Tomen asiento, hermanos. Y qué mejor pasaje, ¿verdad? Y la parte final, hablando del Rey de la Gloria, que es Jehová, que es Dios. Y en estas conferencias hemos estado poniendo énfasis en la soberanía de Dios. Y con lo que se dio ayer, las 3 conferencias que ayer se impartieron, me había intentado decirles, hermanos, pues para allá ya lo dijeron todo, ¿verdad? Ya lo dijeron todo. Pues aquí los técnicos están a todo lo que dan, hermano, para arreglar el micrófono. ¿Sí? Bueno, ahorita se va a mirar, hermano. Sí. Alguien que reprenda el espíritu de Y pues casi vamos a decir que pudiéramos decir que estábamos completos, ¿no? Pero hay mucho, hermanos, que nosotros podemos añadir a todo esto, ¿verdad? Hay bastante. Entonces yo voy a hablar en esta tarde, bueno, ya noche, ¿verdad? De la soberanía de Dios en la mayordomía. Voy a estar dando algunas reflexiones y también algunos pasajes que vamos a ir viendo en la palabra del Señor. A veces mencionamos un pasaje una y otra vez y otra vez lo volvemos a mencionar. Y por mi parte, cada que leo un pasaje de la Biblia, así lo haya leído 1000 veces, cuando lo vuelvo a leer, siento ese gozo, vamos a decir, en mi corazón, me llega cada vez. Entonces, lo vamos a hacer. Bueno, el día de ayer se tocó el Salmo 20, Hechos 4:24, cuando dice la palabra allí, y cuando hubieron orado, bueno, primero, Hechos 4:24 dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, el mar, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. 4:24. Pero yo quiero añadir un versículo más de este mismo capítulo, el versículo 31, que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y luego dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, quiere hacer reverencia, vamos a decir, porque ellos oran de esta manera: soberano Señor. Yo quiero añadir esto, ¿verdad? Ese era el tipo de oraciones que hacían los cristianos, los primeros cristianos. De esa manera oraban. Yo digo que orábamos con una profundidad teológica tremenda. Ahora yo creo que nosotros nos quedamos cortos, vamos a decir, en la manera que oramos, quizá refleja nuestra vida espiritual en cierto sentido, ¿verdad? Ahora, como Dios es dueño y soberano de todo, incluyéndonos a nosotros mismos,
Por tanto, hermanos, somos nosotros solo administradores de lo que a Él le ha placido poner en nuestras manos. Dice el Salmo 24, versículos 1 y 2 que acabamos de leer: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego sigue el Salmo ahí. Pero dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo es del Señor. Ahora, hermanos, en la época moderna, en la época del celular, ¿verdad?, de los adelantos tecnológicos, nos preguntamos, ¿verdad? Nos hacemos esta pregunta: ¿sigue siendo de Jehová la tierra y los mares y los ríos? ¿Seguimos creyendo que Él la fundó? Porque resulta que de repente hay algún terremoto y luego vienen las aplicaciones científicas y ya las placas tectónicas que se removieron, pero ya no decimos nosotros, bueno, es el Señor el que permitió ese temblor, es el Señor, vamos a decir, porque Él es el dueño, es el que controla. Damos aplicaciones científicas y a veces nosotros también no vamos a ver esas aplicaciones científicas y ya también, como en cierta manera, vamos a decir, nos dejamos envolver, de alguna forma nos hacemos panteístas. La mayordomía, hermanos, frecuentemente se confunde con el dinero. Antes, cuando por ejemplo a una iglesia le faltaba dinero, se reducían las ofrendas, la iglesia o los líderes decían: vamos a hacer una campaña de mayordomía. ¿A poco no lo escribimos? ¿Verdad? Eso se hacía. Vamos a hacer una campaña de mayordomía porque las ofrendas han bajado mucho. Entonces, con eso vamos a subir las ofrendas. Entonces, creo que se confunde mucho con dinero. Ahora, una definición, hermanos. Etimológicamente, la palabra mayordomía está compuesta de dos vocablos latinos. Uno es major, o sea, mayor, y el otro vocablo es domus, que significa casa. Entonces, vamos a decir, el significado etimológico es el siervo mayor, o podemos decir el siervo mayor o el criado mayor que está puesto para administrar los bienes de su señor o del amo. Es el siervo mayor, vamos a decir, o el criado mayor que está puesto para administrar los bienes de su señor o de su amo. Nosotros, hermanos, somos los siervos o esclavos del Dios soberano, que estamos puestos solamente para administrar los bienes de nuestro Señor. Nada es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo físico. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La última parte va a decir: y que no sois vuestros. Y luego el verso 20, ahí de 1 Corintios 6, 19, el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? El precio fue la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Yo por eso les digo que valemos mucho, ¿verdad? Porque Él nos compró, Él nos rescató, y Él nos rescató por su sangre preciosa. Bueno, no quiero atacar a los psicólogos, ¿no? Pero cuando nosotros andamos buscando por ahí, que está muy deprimido, el director del seminario, hermano, voy a con el psicólogo o el maestro. Pero tenemos suficiente, hermanos, tenemos suficiente. Yo siempre les he dicho, el precio, nuestros valores es muy alto, porque fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Los cuales son de Dios, es la palabra. Entonces, por eso es que en base a esto, hermanos, estoy diciendo que ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni siquiera, vamos a decir, nos pertenecemos. Por eso
eso es que, hermanos, aún vamos a ir dentro de la mayordomía cristiana, estamos nosotros mismos incluyendo a nuestro propio cuerpo. Por eso es que lo debemos de cuidar. Por eso es que lo debemos de cuidar. Muchas de las veces la gente nos dice por allá, pues ¿dónde está en la Biblia que no debo de fumar? ¿Dónde está en la Biblia que no debo de hacer esto o hacer el otro? Bueno, no está en la Biblia, pero tenemos un principio en la Biblia que nuestro cuerpo no es nuestro, que el Espíritu Santo está morando en nosotros desde el momento en que recibimos a nuestro Señor, que nuestro corazón está morando en nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que administrar este cuerpo y no destruirlo. No destruirlo. Ese es el asunto, vamos a bien importante, ¿no? Pero una definición más elaborada de la mayordomía es la siguiente, la tomé de un hermano que se llama Aldo Brodo, es un argentino. Y él dice así: de acuerdo a la palabra de Dios, mayordomía es un orden divino que alcanza todo lo que el creyente es, conoce y posee. Y luego sigue diciendo: la sabia administración de nuestros bienes bajo el señorío de Cristo, que alcanza el 100% de lo que el cristiano es, conoce y posee. Es por eso que la mayordomía es la correcta o la sabia administración de la vida del creyente. Es la correcta o sabia administración de la vida del creyente. Es en un 100%, en un 100%. Entonces ahora sí vamos a ir definiendo, dando una definición, el hermano Aldo Broda. La mayordomía, hermano, no es hacer que el creyente diezme. Pues hay cristianos que son muy fieles en sus diezmos. Sin embargo, muchas de las veces su vida, en algunos casos, es un desastre en otros aspectos. Es muy fiel, vamos a hacer el diezmo, o sea, buenos diezmeros, pero en otros aspectos un desastre. Entonces, mayordomía no es hacer que el cristiano diezme, porque era el concepto que teníamos. Si ya eres un buen diezmero, ya eres un buen diezmador, traes tu diezmo, tus ofrendas al templo, eres un buen mayordomo. No, un momento, no. Ese es solamente un aspecto, no. Hay otros aspectos que nosotros tenemos que ver en cuanto a la mayordomía. Es hacer, vamos a decir, que el cristiano, o sea, mayordomía es hacer que el cristiano sea un administrador responsable de todo lo que Dios ha puesto en sus manos, como dones, talentos, cuerpos, bienes materiales, economía, etc. Todo, vamos a decir así, ¿no? Todo incluye la mayordomía, que por cierto poco se habla de este tema. No mucho. No he visto muchos artículos tocante a esto, ¿verdad? Entonces, ese concepto equivocado, bueno, vamos a para que los cristianos, para que en la iglesia todo el mundo diezme, y ya es una iglesia que es, vamos a decir, que ejerce una sabia mayordomía. No, eso vamos a decir, enseñar al cristiano a que sea un administrador responsable delante de Dios, porque estamos respondiendo, hermanos, a Cristo, estamos respondiendo a Dios. Y si estamos hablando de la soberanía de Dios, pues el Señor es soberano sobre todo lo que nosotros poseemos, sobre todo lo que nosotros tenemos. La mayordomía empieza con el reconocimiento de ese Dios soberano que nos hizo a su imagen y semejanza. Y otra vez, cuando yo veo a esta parte, vamos a decir, de la palabra del Señor, que la Biblia en Génesis nos dice que Él formó al hombre a su imagen y semejanza, y yo siempre vuelvo con este tema, vamos a decir así, con este tema de la estima, vamos a decir, que nosotros tenemos, que debemos de tener, que nos parecemos a Dios, porque Él nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. Híjole, cuando la ciencia enseña, vamos a decir, que venimos del chimpancé, que primero vamos a decir hermano Ranacuajo, y así fue evolucionando, y luego pasó a ser un chango que por ahí anduvo comiendo, vamos a decir, alimentándose de esto y del otro, y de carne cruda y demás, y luego que se fue enderezando poco a poco, que se le fueron cayendo poco a poco los pelos y demás, y luego ya llegó hasta ser el hombre moderno. En la ciudad de Morelia, una vez fui allá solo, estaba una pared grandota, se me acordó muy bien, ¿no? Empezaba la pared con el dibujo de un changuito,
iba creciendo ese changuito más y más y más, luego se le iban cayendo los cabellos y demás, hasta que había un hombre, digamos así, de corbata como yo, y con un maletino así que iba caminando finalmente, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Biblia. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Algo sublime, algo, vamos a decir, por supuesto, mejor que eso, mucho mejor que eso, que estamos formados, que Dios nos hizo y que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, y que Él nos dio la tierra y las cosas que en ella hay para sojuzgarlas, dice la palabra, pero de manera responsable. Génesis 1, 28 y 29. Si justamente lo leemos, algunos que ya lo saben de memoria, ya sé, ¿verdad? Pero no importa, lo podemos leer. Génesis 1, 28 y 29 dice la palabra, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta de toda semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y el versículo 29 dice: y vio Dios, no, pasó el versículo 29, está bien. El 28, bueno, ok, versículo 30. Y toda bestia dice de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue, dice la palabra, y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y por la tarde lo mismo. El día 6, termina ahí la palabra del Señor. Eso es. Dios, como creador del universo, es absoluto sobre su creación. Nosotros vimos ya el Salmo 24, 1 y 2, pero Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hermanos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, donde nos dice la palabra también acerca de lo que Él hizo. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice que Él hizo todo. Así que hizo al hombre y todo el universo, así, todo lo que existe. Dios da al hombre las cosas para que las administre. Desafortunadamente, vamos a decir, en lugar de mejorar lo que Dios ha puesto en sus manos, lo ha arruinado. Qué lamentable que esto haya sido así. Y sabemos que las consecuencias del pecado, o sea, por el pecado, y que por las consecuencias del pecado, hermanos, lo peor es que esta tierra va de mal en peor, definitivamente, va de mal en peor. Por ahí se dice que los ecologistas que quieren arreglar las cosas y demás. No, la tierra viene de mal en peor, ¿por qué? A consecuencia del pecado. ¿Y qué le depara a esta tierra? Pues, hermanos, le depara la destrucción. Esa es la verdad, así de esa forma. Bueno, Romanos 8, 19 y 21 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. No, pero yo me brinqué un poquito aquí. Vamos un poquito más hacia atrás. Dice: cuando la iglesia entiende cabalmente lo que implica la mayordomía, entonces la iglesia, o sea, en ese entendimiento, la iglesia no pide, sino que enseña a los creyentes a desarrollarse en la gracia de dar. Y otra vez cito al hermano Aldo Broda. Así es que la iglesia no pide, sino que da la oportunidad de dar. Las ofrendas y los diezmos son una oportunidad que brinda la iglesia de participar. Vamos a decir, cuando nosotros entendemos cabalmente lo que es la mayordomía, que no somos nuestros, que no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, que Dios hizo todas las cosas que a Él le pertenecen. Entonces la iglesia, vamos a decir, no pide,
sino que da la oportunidad a los demás de dar. Da la oportunidad de dar. Yo creo que es una oportunidad. Y eso debemos de enseñar. Eso debemos enseñar en nuestras congregaciones. Eso debemos enseñar porque cuando los hermanos vamos a decir, ay, que ya van a pedir, ay, que van a recoger los diezmos, ay, es verdad. Entonces como que, qué padre, ¿no? Qué padre. Hay un canto que apareció en el cancionero de Casa Bautista, ¿no? Que dice respecto a las ofrendas, que dice, como dice, qué bello es este momento, cuánta gratitud yo siento, porque tu amor cada día llena mi vida. Qué privilegio es darte y de esa forma alabarte. Todo es tuyo, Señor, y lo compartes conmigo. Recibimos de tus manos y de eso mismo te damos, con gratitud y amor te adoramos, Señor. Acepta hoy esta ofrenda, mucho de mí representa, es mi trabajo y mi tiempo lo que te ofrendo. A ti entonamos himnos, por todas tus bendiciones, todo lo das por amor. Toma, Señor, nuestros dones. Toma, Señor, nuestras ofrendas. Hermanos, cuando nosotros podemos aprender que la mayordomía, vamos a decir, incluye todo y que las ofrendas y que los diezmos es una oportunidad, vamos a decir, que tiene el cristiano de participar de esa manera en la obra del Señor. Bueno, lo que serían las ofrendas, ¿no? Porque los diezmos dicen que son de Jehová, ¿verdad? Los diezmos dicen que no nos pertenecen a nosotros. Cuando entendemos esto, ¿verdad? Cuando entendemos cabalmente, entonces la gente entiende, vamos a decir, ellos pueden decir que ese momento es un momento sublime, cuando es el momento de las ofrendas. Ahora, hay tres demandas para el ejercicio de la mayordomía. La primera es la creación misma. La creación misma demanda la mayordomía de la responsabilidad. El hombre más que el hombre y más, sobre todo más el cristiano, es responsable de la misma creación. Aunque la creación está afectada por el pecado. Dios es creador, Bereshit bara Elohim. El hombre, no creo que esté hablando de lengua, ¿no? Es el primer versículo de la Biblia, el hermano Pastor Rosco dijo ahí, el hermano, no, Bereshit bara Elohim, ¿verdad? No son Bachemay, hermanos, lo que dice la primera parte, ¿no? Entonces, al principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el hombre es solo un administrador, y ya vimos Génesis 1, Salmo 8, vamos a ir tarea para que lo vean. Dios como creador del universo es absoluto sobre su creación, ya vimos los versículos, y Dios da al hombre las cosas para que las administre, pero el hombre las ha arruinado, como decía hace un momento, las ha arruinado. Ese es el problema. Cuando nosotros vemos la sobresaturación de cosas que nosotros no necesitamos, dicen que Sócrates cuando salía a la ciudad solía decir cuánto es lo que yo no necesito, porque veo tantas cosas. Imagínense si Sócrates, hermano, viniera a la actualidad y pasara por los tianguis y pasara por las tiendas, y yo creo que se iba a caer desmayado. Iba a gritar cuánto es lo que yo no necesito. Pero porque así es. El comercio, vamos a decir, voraz está arruinando. Y nosotros decimos, mira esto me compré, mira este lujo. Hermano, estamos sobresaturados de cosas que no necesitamos, y lo que pasa es que estamos arruinando este planeta, estamos arruinando esta tierra, estamos arruinando este planeta que Dios nos dio, estamos llenando la atmósfera de humo, y ya se están haciendo hoyos, vamos a decir, que están penetrando los rayos ultravioletas. Eso es lo que está pasando, pero es a causa del pecado, y esto no se va a acabar, definitivamente que no se va a acabar. Así que la mayordomía demanda de la correcta administración, de una administración responsable. Luego la segunda cosa es que la iglesia, hermano, de la iglesia demanda de la mayordomía de la responsabilidad. Deuteronomio 28, 1 al 14, es muy largo para leerlo, se los dejo de tarea. De la obediencia del pueblo de Israel dependerían las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Y
que Abraham le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3. Dios quiere mostrar al mundo, dice hermano Aldo Roda, Dios quiere mostrar al mundo cómo sería la vida de un pueblo que vive obedeciendo y respetando al único Dios verdadero y soberano. Dios quiere mostrar, y creo que lo quiere mostrar, hermanos, a través de su iglesia. A través de su iglesia, ahora. Dios demanda de nosotros obediencia. Demanda de nosotros obediencia. Un cristiano, y más un siervo de Dios que no obedece, es alguien que no merece las bendiciones de Dios. Será muy duro decirlo, vamos a decir, pero si no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos al Señor, entonces no merecemos las bendiciones de Dios. La iglesia debe ser el botón de muestra, vamos a decir, de un pueblo que vive en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. De nuestra obediencia dependen las bendiciones de Dios para nosotros, para nuestros hijos y para la gente que nos rodea también. Pero aún la gente que nos rodea es bendecida cuando nosotros obedecemos al Señor. De veras, obedecemos al Señor. Y luego la otra cosa, hermano, la tercera cosa es que la iglesia demanda la mayordomía total del creyente para el cumplimiento de la gran comisión. Pero conocemos nosotros la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Por ahí tuve en una convención que el título era la gran omisión, pero la gran omisión, porque a veces es lo que se omite, ¿no? Hacían la gran omisión, a veces se omite. La gran comisión se logrará solo con cristianos responsables. No sé si decir cristianos responsables, y cuando digo así cristianos responsables, no sé si estoy diciendo un pleonasmo, ¿verdad? No sé si estoy diciendo un pleonasmo cuando estoy hablando de cristianos responsables, porque se supone, hermano, que por el solo hecho de ser cristianos deberíamos ser responsables, ¿verdad? O sea, debemos ser responsables. Debo decir, la palabra cristiano conlleva mucho. ¿Por qué le dijeron cristianos como un apodo allí en Corinto? En Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué se le llamó cristianos? Hermanos, por la sencilla razón de que se parecían a Cristo. Por eso se le llamó cristiano, ¿no? Desafortunadamente, pues ahora la palabra cristiano se ha diluido mucho, pero debemos rescatar el término cristiano, vamos a decir. El término cristiano conlleva el hecho de parecernos a Cristo. De parecernos a Cristo, y por eso que cuando digo yo cristiano responsable, no sé si te estoy diciendo un pleonasmo, porque el solo hecho de ser cristiano debería ser sinónimo de responsabilidad, de obediencia a Dios. De eso debería ser, vamos a decir, en este sentido. Ahora, formamos parte de una iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, con la tarea de continuar con la obra de Cristo, vamos a decir, con la obra del Evangelio, hasta que Cristo venga. Ahorita cuando comparto la cena del Señor, no sé que finalmente dice, 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Dice, cuando dice, porque la muerte del Señor anunciáis, cuando habla de la cena, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, para eso está la iglesia, para eso está usted, para eso estoy yo. Y en eso nos debemos hacer parecer a Cristo. Y nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en una conferencia, vamos a decir, en cuanto a esto. Pero ahí les decía que es privilegio formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Para lograr llevar el mensaje de Dios al mundo, se requiere de dinero. Se requiere de dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Dios es el dueño de la plata y del oro y ¿verdad? Del mundo. Pero Dios quiere que salga de nosotros, de nuestros bolsillos. Dios quiere darnos ese privilegio porque, hermanos, Dios nos puede dar las razones, ¿verdad? Pero no lo quiere así, hacer así. Nosotros estábamos construyendo el templo, vamos a decir allí, San Carlos, por primero un pedacito, ¿verdad? Y el otro pedacito, los cimientos, y luego seguimos una pared y así, ¿verdad? Y hasta que finalmente se logró techar.
Pero ahí nuestros mormones, vecinos mormones llegaron, hermanos, con toda la tecnología, con todo acá y equipo de constructores y levantaron un edificio. Ay, el hermano de Emilio, dijo, pastor, yo andaba queriendo hacer solitud para allá. Acá está mejor. No es cierto, no es cierto. Pero miren, hicieron con dinero nada más, qué bárbaro. Bueno, nosotros el Señor lo hace de otra manera con nosotros, poco a poco, pero está saliendo de nosotros. Pero para cumplir la gran comisión, vamos a decir, la obra del Señor se requiere de la melodía, vamos a decir, de nuestra participación, el dinero y demás. Ahora, por otra parte, hermano, yo quiero decirle lo siguiente, ya hemos dicho que la mayordomía total incluye nuestro cuerpo, pero y de eso ya hablé hace un momento, pero también incluye nuestros dones y nuestros talentos. Porque nosotros, al ser redimidos por la sangre de Cristo, nuestras habilidades naturales y nuestros talentos que Dios nos da para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Bueno, si quieren, vamos, ¿verdad? Ahí, Efesios capítulo 4. Me gusta esta parte me encanta leer lo que dice ahí Efesios capítulo 4. Versículos 11 y 12, dice la palabra: Dios me constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, al conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Dios, de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Nosotros, entonces, Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos, y sobre todo vamos a ir hablando de los talentos que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que, aparte de administrar nuestro cuerpo de una manera, vamos a decir, responsable, nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, tenemos también que ponernos a trabajar. Miren, yo he visto así, ¿verdad? Cuando que se cumple la palabra del Señor, ahí en Mateo 25, que es la parte, vamos a decir, no va a leer todo, pero la última parte de Mateo 25, 28, está del Mateo 25, 14 al 28, hermano, pero la última parte, quiero decirles lo siguiente. La última parte, cuando dice: y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero miren, un versículo antes, versículo 29, dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, ¿por qué le fue quitado a este hombre su talento? Porque no lo trabajó, no lo ejerció simple y sencillamente. Por lo menos lo hubiera dado a los banqueros, le dijo el Señor, y me hubieras entregado lo que es mío más los intereses, pero no lo trabajó. Y hermanos, muchas de las veces nosotros decimos: qué hombre tan ingrato, pero a veces nosotros también llegamos a ser ingratos cuando no ejercemos los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Entonces he visto, vamos a decir así, tan claro en la vida, aún en la vida secular, que hay personas que no son sabias administradoras, vamos a decir, de los bienes que tienen, y terminan por perderlos. Esa es la verdad, terminan por perderlos. Yo he visto gente, vamos a decir, irresponsable con la familia, que aún, vamos a decir, pierden a la esposa y aún a los hijos los pierden. Al ratito otro trae a la esposa, otro trae a los hijos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero porque no fue responsable. Pero muchas de las veces, aún los cristianos llegamos a caer en esta situación de no ser responsables por los dones y talentos que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, es mejor que los ponga a trabajar, que los ejerza, y se van a multiplicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, hermano Pedro, cuando un pianista deja de ensayar, deja de tocar? A la vuelta de los años,
no puede tocar ni una nota. Ni una nota. Pero sin embargo, vamos a decir, si tiene ese talento de la música, va aumentando, y al ratito quiere aprender otro instrumento, quiere aprender solfeo, quiere aprender a cantar, va aumentando eso. Esa es la ley de los dones y los talentos. Tenemos que ser sabios administradores en este sentido. Luego, nuestros bienes materiales. Miren lo que dice el Señor en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y luego viene la promesa, versículo 9, viene la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Las propiedades del cristiano tienen, hermanos, que también o caen en la sabia administración, en la sabia y correcta administración. Y somos responsables de lo que nosotros tenemos, nuestros bienes. Estamos hablando de nuestros bienes, no se puede hacer un carro, una bicicleta, la casa, los muebles de la casa, todo eso se puede poner al servicio del Señor. Todo se puede poner al servicio del Señor. Y de hecho, los pastores misioneros nos acabamos los carros pues, en la iglesia. Nos acabamos los carros en la iglesia y luego estamos confiados en que el Señor va a proveer, pero nos acabamos. A veces me dicen en la iglesia, bueno, ¿no has pedido para gasolina? No, le digo, está bien así. Pero nos acabamos las cosas y qué bueno, eso es un gozo. Es un gozo poder acabarnos lo que tenemos en la obra del Señor. Que no nos pese, ¿verdad? Las casas se pueden abrir, se pueden usar para que sea centro de evangelización. Así, todo lo que nosotros poseemos lo podemos usar. Pero en cuanto al dinero, dentro de los bienes materiales que poseemos está el dinero. Es bueno tocar este aspecto porque es el que más ilustra la mayordomía y prueba nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios. Cristo se entregó en un 100%, hermano, no en un 10%, no en un 20%, en un 100% se entregó por nosotros. Podemos citar muchos versículos del Antiguo Testamento, muchos versículos. Malaquías 3:10, por ejemplo, clásico, conocido, ¿verdad? Todos conocemos Malaquías 3:10, ¿no? ¿Alguien no se lo sabe? Levanta su mano. Yo para enseñárselo. Levítico 27, 30 y 32, Génesis 14, 20 y luego 28, 22. La última parte que ya salió en un comentario, ¿no? Cuando dice, que le dice Jacob, Señor, si tú me dijeras, si tú me volvías otra vez, ¿no? Voy a diezmar, diezmo a apartar de la vida. Con cierto interés, ahí no tiene. Y luego otros muchos versículos. Podemos decir esto, hermanos. Esto es del Antiguo Testamento. Esto es del Antiguo Testamento. Y yo cuando digo el diezmo del Antiguo Testamento tiene razón. Tiene mucha razón. Es del Antiguo Testamento. Pero ahora, lo que estamos viviendo en la época de la gracia, no estamos obligados a dar el diezmo. Esa es la pregunta. No estamos obligados a dar el diezmo. Pero estamos obligados a superar el diezmo. Esto es aún más del diezmo. Estamos obligados a dar más, a superar esa parte, vamos a decir así, a superar esa parte, ya no quedarnos con el diezmo. Entonces, cuando un cristiano le diga el diezmo es del Antiguo Testamento, no se ponga una apologética tremenda, ¿verdad? Ahí. No, dígale, tiene usted razón, no es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es más que eso, más que el diezmo. En mi opinión, el diezmo no es un asunto legal, es un asunto administrativo, en mi opinión personal. Una persona que sabe diezmar es una persona que sabe administrarse. Una persona que sabe diezmar es una persona que sabe administrarse. Es mejor administrador el que administra el 90% que le queda que el que administra el 100% por no tocar el 10%. O sea, otra vez, es mejor administrador el que administra el 90%, ¿verdad? El 90% que le queda que el que administra el 100% por no diezmar al Señor. ¿Sí?
Porque el que no diezma todo el tiempo se queja de que no le alcanza. Todo el tiempo, como así yo he visto eso, ¿no? Todo el tiempo, no me alcanza, no me alcanza. Ay, estoy tan pobre. Hermano, está diezmando, no, pues soy tan pobre, no, así que no me alcanza. ¿Cuánto gana? Pues cada 100 pesos al día, pues de 10 pesos. ¿No puede dar 10 pesos? A mí me sacamos la decían, las iglesias, como hablaba de la iglesia, vamos a decir, de la sierra, allí en Puebla. No, hermano, es que esas iglesias no pueden dar a la asociación, no pueden dar porque son iglesias muy pobres. No, hermanos. ¿Se acuerdan de las iglesias de Macedonia? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Que ellos, bueno, sacaron de su pobreza así y dieron más de lo que ellos podían dar. Porque amaban al Señor. Y ya no pobres. Y sin embargo, dieron más todavía. Ahora, yo le voy a decir, hermanos, líderes de las iglesias, pastores, sean los primeros en llevar el sobrecito cuando se diezma, sean los primeros. Porque le voy a decir esto, ¿verdad? Le voy a decir esto. Los demás nos imitan a nosotros. Los demás nos imitan a nosotros. Y es por el ejemplo de nosotros, vamos a decir. Yo realmente, hermano Emilio, hermano Jacinto, ¿cuántas veces nosotros hacemos énfasis en el diezmo? Estoy haciendo más énfasis en el diezmo ahorita, vamos a decir, para que la iglesia para mandar una oferta de amor después de esto, ¿no? ¿Cuántos hacemos énfasis en el diezmo? Casi no hablamos del diezmo en la iglesia. Pero miren, somos los primeros, ahí está el sobrecito. Y en una ocasión, pues yo no sé, había un comentario que un día un hermano hizo, ¿no? Ahí dice, yo me fijo, dice, que los pastores son los primeros en dar su sobrecito ahí. Y entonces pues era una motivación para él. En una vez le preguntaron a un hermano, oye hermano, ¿usted bien? La pregunta que me hizo el hermano, sí hermano, porque vamos a hablar de medomía, vamos a hablar de esto. Si no estuviera bien, no hermano, claro que sí. ¿Verdad? Porque si no fuera así, hermano, mejor voy a hablar de, ¿qué te parece si hablo de otra cosa? Hablo de aminianismo, por ejemplo, ¿no? No. Entonces me hizo una pregunta. Pero a un pastor le hicieron la pregunta, oye hermano, ¿usted diezma? Oh, hermano, es que toda mi vida, dice el 100% de mi vida está entregada al Señor. El 100%, pues. Sin vergüenza, pues no daba. Digo, no diezmaba y se estaba escudando en que su vida estaba dada el 100% para el Señor. No, hermano, mi vida está dada el 100%, pero la iglesia quiere ver mi sobrecito allí fielmente. Quiere verlo así. ¿Por qué? Porque quieren ver al pastor y quieren ver a los líderes como ejemplo, vamos a decir, de mayoría. Ahora, si hablamos de un Dios soberano, de un Dios que todo lo puede y demás, que hizo el cielo, la tierra, el universo y que es poderoso, pero luego no tenemos confianza de que vamos a subsistir con el 90% que nos queda. Ya como levantó la mano para decir, no es cierto, ya me están diciendo que ya se acaba el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues es incongruente, ¿verdad? Es incongruente. Entonces yo le digo, hermano, no es, vamos a decir, el 10%. El 10% sí es del Antiguo Testamento. Acá es mucho más que eso. Y tenemos que superar eso. Y de una manera, por administración, así, para bien de la iglesia, hay que administrarlo, hay que hacerlo así. ¿Verdad? De esa forma, yo me administro de esa forma, porque si no extraigo mi 10% y lo doy, pues les aseguro que no voy a dar nada. Entonces, por lo menos eso y mucho más, y más que eso. El tiempo de las ofrendas y de los diezmos, hermanos, debería de ser uno de los más solemnes de nuestras iglesias, ya que es el momento de dar. El momento, vamos a decir, de las ofrendas y de los
diezmos, debería ser un momento muy, pero muy, muy solemne. En Primera de Crónicas 29:14, ya les comento, hermanos, que voy a terminar. Primera de Crónicas 29:14 dice así de esta manera la palabra del Señor. 29:14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego, ¿qué dice el versículo? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y Deuteronomio 16:6 y 17. Vean estos versículos que se pueden incluso poner como motivo para citar las ofrendas. Deuteronomio 16:16b, o sea, la última parte. Dice la palabra, y ninguno, la última parte del versículo 16, y luego el versículo 16, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conclusión, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Él? Es lo que dice el versículo. Todo lo hemos recibido de Él. Lo que damos, vamos a decir, lo que hemos recibido del Señor. Seamos mayordomos, yo diría, hermanos, seamos mayordomos excelentes. Seamos mayordomos excelentes. Seamos excelentes administradores. Eso es lo que yo podría decir. Seamos excelentes administradores. Seamos ejemplo para los demás. Demos buenas cuentas. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho también lo vamos a hacer. Y finalmente podremos oír la palabra de nuestro bendito Dios soberano, diciéndonos: buen siervo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta palabra vamos a decir que nos pudiéramos oír del Señor. Gracias te damos, Padre, por esta bendición que nos da de reflexionar, Señor, sobre tu palabra respecto a la mayordomía.